estamos nuevamente, Señor. Esta mañana hemos venido aquí a adorarte, Señor, pero también a escuchar tu palabra, Dios. Y tu palabra es viva y eficaz, Señor, y poderosa, Señor. Suficiente, Señor, para afectar para bien nuestras mentes, nuestros corazones, transformarlos, Señor, y darnos un entendimiento pleno de cómo vivir y de por qué estamos aquí, Señor, y qué es lo que tú estás haciendo. Y Padre, así que yo ruego que tu Espíritu Santo tenga misericordia de mí y tenga misericordia de los que están escuchando, y que tu palabra sea fielmente predicada y que podamos entender el texto que hoy vamos a estudiar, Dios. Entonces abre los oídos de nuestro entendimiento. Te ruego, Señor, que se vaya distracción, Señor, y que tú puedas estar en el centro de nuestro pensamiento esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y ahorita estábamos cantando un poco acerca del trono, no sé si se fijaron, y muchas veces nuestro lenguaje es ese del trono, del reino. Dice la Escritura que los que hemos creído, Dios nos trasladó de un reino, del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Y toda la historia de Génesis, Apocalipsis, la historia revelada, nos habla de cómo se va desarrollando ese reino a través de las edades, a través de los tiempos. Y entonces estamos estudiando al profeta Daniel, que él también habló profetizando acerca de los tiempos futuros, de lo que ocurriría. Él estaba viviendo dentro del imperio babilónico, y entonces el rey Nabucodonosor tiene un sueño que le perturba, y Daniel interpreta ese sueño acerca de los acontecimientos futuros, ¿no? Y hablaba un poco Jaime diciendo que muchas veces como que estamos atrapados en nuestra propia realidad, en nuestro pequeño entorno, en nuestra pequeña historia, y de repente dices, ok, ¿y dónde estoy parado yo en el punto de la historia? Y de repente estamos como muy en nuestros hábitos. No sé cómo es tu rutina diaria, ¿no? Te levantas, desayunas, o te levantas, te bañas, o te levantas, te lavas los dientes, o quizá te preparas un café, o abres tu Biblia, oras, estudias, buscas al Señor, y cualquiera de estas cosas que haces después sales a trabajar, a estudiar. No sé cómo sea tu rutina, ¿no? Y en medio de tu diario vivir y de tu diario hacer, pues cómo encaja el plan de Dios, ¿no? ¿Cómo es que tu vida está siendo parte de la narrativa bíblica, de lo que Dios ha destinado y ha diseñado para cada uno de nosotros, ¿no? Y es como mirar a través del profeta Daniel que nuestra historia es parte de una historia muy grande, de la historia que diseñó Dios desde los cielos. Y a veces, si no lo vemos, nos podemos ahogar en nuestro pequeño cosmos, si no vemos la realidad de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Entonces, Dios tiene un propósito en cada situación y en cada circunstancia en nuestras vidas. Y hoy vamos a estar hablando justamente de esto, de que ese sueño, en resumen, el sueño de Nabucodonosor, cuando se lo interpreta Daniel, le está diciendo, sabes, viene un reino que es mayor, y ese reino es indestructible, y el reino de Dios es indestructible, ¿no? Y Él nos ha tomado para ser parte de ese reino. Entonces, si eso es realidad y si eso es verdad, y entonces Dios está trazando sus planes perfectos y eternos, y nos ha llamado. Hoy cantamos acerca de que Él nos llamó a esta vida con Él, nos salvó, nos rescató y nos ha llamado. Entonces, creo que hay una pregunta obligada en medio de todo esto: es ¿cuál es el propósito particular de Dios en mi vida? ¿Te has preguntado eso? O sea, tu vida tiene sentido y tiene propósito. Y a lo mejor hoy estás aquí y vienes todavía raspado, lastimado, herido, o así, y se ve todavía la estela de sangre que están dejando tus heridas, que te ha dejado la vida. Y de repente a lo mejor vienes sucio y
Tú sabes cómo está tu alma y tú sabes cómo está tu corazón, y a lo mejor ves todas estas cosas en tu vida y dices, pues ahorita no entiendo. Pero sabes, no creo que estemos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito y tiene sentido. Y quiere lavar, y quiere sanar, y quiere restaurar, y quiere usar nuestras vidas. Dios tiene un propósito eterno y perfecto para tu vida. Entonces, ¿cómo encaja esta historia? ¿Cómo encaja tu historia en la historia de Dios? La pregunta que te quiero hacer, ¿cómo Dios está usando tu vida? Entonces, ya hablamos en la introducción un poco acerca de Daniel, pero quiero insistir un poco para podernos poner en el tema, en el texto, en el contexto, ver un poquito. ¿Se acuerdan? Pues Daniel era un joven hebreo, es decir, que creció en la zona de Israel, ¿no? Y que fue bien educado, un joven que creció con buenos principios, un joven que creció con buena educación, y que ya en lo que estuvimos viendo desde el capítulo 1, en particular llama mucho la atención el verso 8 que ya estuvimos estudiando, fue un joven con convicciones bien sólidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? No, eso es bien importante para entender quién es Daniel. Un joven que amaba a Dios, un joven que era temeroso de Dios y que no estuvo dispuesto a comprometer sus convicciones por agradar al mundo. No quiso tener como aprobación y que le dieran like todos los babilónicos, sino que él se mantuvo firme en sus convicciones. Entonces es exiliado Daniel a Babilonia. Ya hablamos a cientos, yo digo que más de 1000 kilómetros de distancia de lo que era su entorno, una cultura muy, muy diferente. Babilonia fue lo que actualmente es Irak. Entonces también puedes entender un poco de lo que está ocurriendo hoy con los aliados de Irán y cómo está ocurriendo las cosas allí. Y entonces de hecho Babilonia, pues como nación, no como imperio, entiéndase esto, como nación, tenía milenios, 2000 años antes de Daniel probablemente, ¿no? Y sus rastros los vemos ahí en Noé cuando estaban queriendo construir la Torre de Babel, ¿no? Y que ahí comienza la historia un poco, los primeros registros que tenemos acerca de Babilonia, pero es la actual Irak. Y no solamente él viajó, sino muchos otros jóvenes hebreos, pero aquí destaca en esta historia que estamos revisando 3 de sus amigos y que están junto con él. Tenemos que tener esto en mente, viviendo en condiciones muy diferentes, en condiciones adversas. No estaban viviendo en algo que les fascinaba o algo que dominaban o algo que era fácil para ellos vivir. Estaban en medio de circunstancias difíciles y cambiantes, adaptándose a esa nueva vida. Babilonia, en todos los registros bíblicos, es un símbolo de oscuridad espiritual. Entonces, de vivir en Judea a vivir en Babilonia hay un cambio radical. La ciudad de Babilonia, por el registro que tenemos en la misma Biblia, fue construida por Nimrod, que realmente lo que él hizo fue una confederación humana para poder rebelarse completamente en contra de Dios. Es lo que representa Babilonia, una rebelión total en contra de Dios, ¿no? Una unión de personas que querían desechar a Dios de todas las maneras conocidas, ¿no? Y entonces de repente han pasado miles de años y estamos hoy 2024 aquí sentados tú y yo, y vemos todas las reformas que ha habido en las legislaciones, y de repente ves la Agenda 2030 y ves todo el progresismo, el llamado progresismo humano, y dices, esta es otra torre de Babel pero espiritual, ¿no? Y se ve atractiva la Agenda 2030, se ve noble, pero cuando ves la manera de implementar cada uno de los puntos que están haciendo, es la Torre de Babel, pero espiritual, ¿no? Y ese es el tiempo en el que nos está tocando vivir a ti
y a mí, ¿no? ¿Te acuerdas cómo terminó eso de la Torre de Babel? Terminó Dios confundiéndolos. Y así. Esa es parte de la sombra de lo que ha de venir y de lo que estamos viviendo. Ahora ve por un momento Apocalipsis, capítulo, para entender más el contexto tan oscuro en el que estaba viviendo Daniel. Apocalipsis capítulo 17 nos habla de Babilonia, nos habla de este lugar. Y para mirar un poquito la obscuridad en la que estaban, fíjate cómo lo describe aquí Apocalipsis 17, voy a leer versos 4 y 5, y dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ¿no? Este color morado en el que muchas religiones, pero también muchos reyes, y que simboliza poder y dominio, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces nos habla de un poderío económico impresionante, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de, o sea, el cáliz representa también dominio, gobierno, autoridad, pero ¿de qué estaba lleno ese cáliz? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, ¿no? Entonces, eso es Babilonia, porque mira el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces nada más, esto es una pincelada para que entendamos cómo la Biblia nos expresa qué representa a Babilonia en lo espiritual. Un mundo totalmente caído, un mundo totalmente perverso, y así en su riqueza, en su gloria, y rechazando al único Dios vivo y verdadero, ¿no? Este era el nuevo hogar de Daniel, Babilonia. Y es muy interesante recordar que era Babilonia, porque, o sea, de vivir en Judea a vivir en Babilonia, todo cambió, menos algo: no cambió su Dios. Y entonces eso me lleva a pensar algo importante por la actitud que tiene frente a Babilonia Daniel. Es que aunque todo cambió, lo que no cambió fue su corazón, porque su corazón estaba rendido y entregado a Dios. Entonces el corazón de Daniel no cambió al vivir en Babilonia, ¿no? Y entonces los exilian, los llevan junto con sus amigos y junto con otros, y por un periodo largo, aproximadamente unos 3 años, fueron entrenados para ser parte del gobierno del rey Nabucodonosor. Y vale la pena recordar algo. Si te preguntas ahí, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que fueran a ese lugar de oscuridad, a ese lugar de tinieblas, a ese lugar de maldad? Pero si recuerdas el capítulo 1, que ya lo estudiamos, ¿por qué razón están allá? ¿Quién permitió que estuvieran allá? El Señor. Entonces, ¿te acuerdas el título de la serie? ¿El cielo qué? Gobierna. Entonces Dios que tenía planes específicos, Dios que tenía propósitos específicos. Y para nada estoy diciendo que estemos nosotros en Babilonia, en Mérida, pero sí el mundo es Babilonia en lo espiritual. Pero sí en Mérida lo que quiero decir es esto: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué naciste aquí? ¿O por qué te viniste a vivir aquí? ¿O por qué estás en este lugar? Piénsalo bien, y Dios tiene propósito. No estamos aquí porque pues a Dios estaba distraído, y si te tocó nacer aquí, si te tocó venir a vivir aquí, pregúntale a Dios por qué. Pregúntale a Dios por qué, ¿no? ¿Cuál es el propósito particular de Dios en mi vida en este tiempo? ¿Cómo es que mi pequeño cosmos está siendo parte de los planes de Dios? Y entonces Nabucodonosor, hoy vamos a ver parte de esto de Babilonia. Nabucodonosor, hijo de un hombre que se llamaba Nabopolassar, que él era el capitán del ejército asirio. Asiria también fue un imperio menor, pero también fue una potencia importantísima, los asirios, que fueron los primeros en conquistar a los hebreos, los asirios.
Pero entonces estos asirios tenían un capitán militar que era, lo voy a volver a decir porque parece trabalenguas para mí, Nabopolassar, ¿no? Nabopolassar, este hombre que era el papá de Nabucodonosor. A ver, digan conmigo, el rey Nabucodonosor. No, no es cierto. Ok, entonces, pero empieza a haber una división en Asiria y el papá de Nabucodonosor se rebela ante ellos, empieza a hacer su propio reino, y entonces empieza a preparar a su hijo Nabucodonosor, que eventualmente Nabucodonosor conquista a los asirios, y se convierte entonces esto en una potencia mundial, un imperio muy, muy importante, ¿no? Y Nabucodonosor es conocido como el más importante de los reyes que tuvo Babilonia. ¿Cuántos han oído hablar de las 7 maravillas del mundo antiguo? ¿Algunos? ¿Ya han oído hablar de los famosos jardines de Babilonia? Fue idea y fue un constructor, fue un diseñador, fue un líder militar, ¿no? Todo eso tiene que ver con ese Nabucodonosor. De hecho, al crecer el imperio y empezar a tener problemas y ciertos brotes de rebeldía, se caracteriza algo el reino de Nabucodonosor por ser el más controlador de todas las épocas. Ni Roma, ni Stalin, ni Hitler, ni ¿cómo se llama el presidente de Rusia? Ni Putin, ni China, ni Corea. Nada comparable como era Nabucodonosor. Un control total, tan así que hizo carreteras que no existían para facilitar el paso del ejército y la velocidad de las comunicaciones dentro del imperio, ¿no? Y bueno, su nombre de Nabucodonosor da idea de un dios al que adoraba su padre, que se llamaba Nabu, por eso Nabucodonosor, y su nombre significa Nabu preserva a mi primogénito, eso es lo que significa, ¿no? Entonces aquí tenemos en escena a Nabucodonosor, que tiene un sueño que lo perturba, un sueño que le roba la paz, ¿no? Y está buscando quien lo interprete, pero entonces aparecen todos sus sabios, hechiceros, magos de la época que recibían un pago y eran parte del gobierno, y le dicen, pues dinos el sueño y te lo interpretamos. Y él, pues así, ¿quién no? Te digo cualquier cosa y ya está. Pero entonces él dice, no, tienen que decirme qué soñé y cuál es su significado, ¿no? No hubo ningún sabio de los que había conocidos para él. Entonces él dice, si ninguno puede hacer eso, entonces mátenlos. No sirven para nada, son inútiles. Para él eran inútiles, no podían cumplir con su función. Pero en el verso 16, ahí del capítulo 2, aparece en escena ¿quién? Daniel. Y es sorprendente ese verso 16, porque con tremenda confianza, o sea, dices, órale, con tremenda seguridad, ¿no? Le pide al rey que le dé tiempo. Dame un poco de tiempo, dame tiempo, y yo te voy a declarar tu sueño y te lo voy a interpretar. ¿Sabes por qué? Porque yo sé ir a la fuente de la verdad. Porque yo puedo ir y consultar la verdad delante de Dios. Y hoy vemos, ¿no? Hasta comerciales y programas de televisión, la gente aún buscando en hechiceros, buscando en el tarot, en la ouija, en todos los hijos de Babilonia que consultan astros y para ellos cada estrella era un dios, ¿no? Y ves hoy a tanta gente tratando de buscar respuesta donde no la hay, revelaciones especiales por medio de la hechicería y de lo sobrenatural,
y de contacto con los muertos y con el más allá, con todo el ocultismo, con todas las artes ocultas. Pero la Biblia dice que todo eso es una mentira y todo eso es un engaño, ¿no? Y la palabra de Dios vino a Daniel por revelación directa, ¿no? Y esto yo creo que tiene un sentido muy fuerte de demostrarles, de hacerles ver a Nabucodonosor y a los demás hechiceros de sospechar que hay un Dios, sospechar que detrás de esto hay un verdadero Dios en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? Yo explicaba en la introducción de este libro profético que inclusive hay muchos que dudan de que Daniel escribió este libro y dicen, no puede ser tanta precisión. Y déjenme platicar, ayer estaba teniendo una charla con Xochitl y le decía, ¿sabes? Uno de los tiempos que más he disfrutado es cuando estaba yo en el Instituto Bíblico y empezar a estudiar todas estas profecías y todos estos libros y tus ojos se abren y ves tanta precisión y tanta exactitud y tanta verdad que no puede ser anunciada. Por ejemplo, Isaías hablando con precisión de lo que se cumpliría en Jesús 700 y tantos años antes de Jesús, y así cumpliéndose con exactitud todo lo que la Biblia dice en la persona de Jesús. Y si usáramos estadística y probabilidad, sería, algunos dicen, si llenas el estado de Texas con monedas tipo onzas y la llenas hasta unos 10 centímetros con puras monedas, vamos a poner de plata, y dentro de esas hay una sola moneda de oro, ¿con qué probabilidad habría que al meter tu mano, todo el estado de Texas, metas la mano y saques la moneda y resulte la de oro cuando todas las demás sean de plata? Pues algo así ocurrió con las profecías del mismo Isaías y del cumplimiento con Jesús, para dejarnos con la boca abierta y hacernos ver en el tiempo en el que estamos viviendo que la Biblia es real y es verdadera. Y entonces muchos cuando leen el profeta Daniel dicen, no lo pudo haber escrito él, se debió haber escrito siglos después, porque como él supo con precisión lo que pasaría después, ¿no? Y entonces todos asombrados. Y los cristianos cuando leemos esto, no sé tú, pero yo soy muy animado que las profecías que estaban por cumplirse se cumplirán y que van a ocurrir así, con esa precisión con la que Dios habla. Y entonces me anima porque yo sé que la palabra de Dios es la máxima fuente de verdad que los seres humanos podemos tener. Es confiable y es segura. La palabra de Dios es confiable y es segura, ¿no? Vamos allá, verso 23. Entonces, recuerdan que Daniel entonces pide tiempo y va y habla con sus 3 brothers, que en Babilonia serían Sadrach, Mesach y Abednego o Negón, ¿no? Y entonces va con ellos y les dice, doblemos rodilla. Ahorita hablamos de eso, ¿no? Doblemos rodilla. Ahorita cantábamos de eso. Doblemos rodilla y busquemos la verdad en donde la verdad está. Y entonces Dios le revela a Daniel el sueño y su interpretación. Verso 23, a ti, y estalla en alabanza. O sea, cuando dice, Dios respondió a la oración, hay un estallido de alabanza. Verso 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Importante esto, porque eso es lo que ha perdido la humanidad. Dice Romanos capítulo 1 que se olvidaron de dar gracias y de glorificar a Dios, y por eso su corazón se pudrió. Y el mundo en el que estamos está podrido porque se olvidaron de dar gracias y de glorificar a Dios. Y chécate que eso es lo que está haciendo Daniel justamente, ¿no? Te doy gracias y te alabo porque me has dado, fíjate, sabiduría y fuerza
Entonces sí estaba complicada la cosa, ¿no? Me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces no te olvides, gratitud y adoración. Ahora, ¿cuándo lo hace? Inmediatamente. No se esperó. ¿Te fijas? Es que estas son las joyas que debemos de ver en esta historia. Hay algo muy parecido que dice Job, capítulo 12, verso 13, no lo busques, quizás esté en pantalla. Dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12, verso 13, y te animo a leer todo ese capítulo, es impresionante. Vamos, seguimos ahí en Daniel 2, verso 24. Después de esto fue Daniel a Arioc. ¿Se acuerdan quién era Arioc, no? El mero de la guardia de Nabucodonosor. Entonces sí tenemos que ver esos detalles, porque no era un improvisado y no era alguien que perdía el tiempo, y cualquier paso en falso, la vida de Arioc estaría en riesgo. Y no es así como que: oye, Nabucodonosor, mira, fíjate. O sea, también de una vez maten a Arioc por andarme haciendo perder el tiempo con cualquier Daniel, ¿no? Entonces también tienes que ver ahí un poco en la historia de Arioc. Mira su chamba, el cual el rey, otra vez lo vuelvo a decir porque ya lo había dicho atrás, el cual nos tiene que recalcar que es un asunto tremendo, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Verso 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, y los créditos, ¿no? Así le hace Arioc: yo encontré a uno. O sea, tú no encontraste, rey, pero yo ya encontré a uno, ¿no? Ahí los créditos. Arioc lo llevó y he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. No se la estaba jugando, él sabía. Y quiero recordarles esto, que Daniel se había ganado la reputación de todas esas personas, porque dice el 1:8, dándonos una luz y un destello de quién era Daniel, que él se había prometido, con su corazón no contaminarse con Babilonia. Y entonces cuando ves a alguien con principios sólidos, se gana tu confianza y dices: este es de a de veras. Y entonces puede ir con esa confianza delante del rey y le dice: él te va a interpretar. El rey responde a Daniel, verso 26, el cual le cambiaron el nombre, el nombre babilónico es Belsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿No? O sea, no puede ser. Se ve muy improbable que alguien pueda hacer eso. Y Daniel responde, verso 27. Mira de qué manera responde al rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Por qué? Alguien ayúdeme. ¿Por qué no podían? ¿Por qué? Porque eran unos mentirosos. ¿Por qué eran unos mentirosos? Ve a Jeremías. Jeremías también, el profeta está hablando acerca de cómo estaría la cosa cuando vayan a Babilonia, y les dice: esto va a pasar y tengan cuidado. Jeremías capítulo 27, versos 9, ahí está en pantalla, véanlo, versos 9 y 10 dice: y vosotros, ¿cómo el profeta Jeremías les advirtió a los que iban a ser exiliados a Babilonia? ¿Siguen conmigo? ¿No los he perdido? O sea, ¿qué les dice Jeremías? Y ustedes no presten oído
a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho: van a ir como parte del juicio de Dios sobre sus vidas y van a estar allá 70 años. Y mientras estén allá, sirvan al rey de Babilonia, cásense, tengan hijos, prosperen, trabajen, den testimonio de que son el pueblo de Dios. Y entonces, pero si vienen otros y les dicen: no, no sirvan, rebélense en contra de lo que ya Dios habló, no les hagan caso. Dice el verso 10: porque ellos os profetizan que mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Entonces sí, van a ir a Babilonia, pero ahí hay propósito y yo estoy en control de todas las cosas. El cielo gobierna. Entonces cuando vayan, sigan mis instrucciones, no las que les den los demás. Entonces no confíen en ellos porque son unos mentirosos. Y así, entonces Daniel, ¿quién fue tu fuente confiable de información? Y Daniel nos responde, verso 28: si no hay agoreros, si no hay hechiceros, si no hay nadie que lo sepa, entonces ¿quién es tu fuente? Pero hay un Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. ¿Y dónde está? Hace 2 semanas que empezamos este capítulo 2, les dije, un montón de veces se describe el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, para distinguirlo de todos los falsos dioses. Entonces es el lenguaje que tienes que ver, pero hay un Dios en los cielos, o sea, está sobre todo. Este no miente, este no es chafa, este no es como los demás piensan, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, futuro. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. O sea, te voy a decir qué fue lo que soñaste. Observan ahí en el verso 28 que dice: el cual revela ¿qué? Los misterios. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron en la enseñanza del pastor Jaime Food? Él se basó nada más en esa frase. Si estuviste aquí, él nos habló del misterio de la iniquidad y del misterio de la piedad. ¿Se acuerdan? Entonces yo no voy a abundar más en eso, pero él está hablando del misterio de la iniquidad y del misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad nos llevó a Génesis 3, la caída de Adán y Eva y Satanás rebelándose en contra de, engañando a Adán y Eva y todo. Pero también el misterio de la piedad siendo anunciado como el protoevangelio ahí de que Jesús heriría en la cabeza a la serpiente antigua, ¿no? Y entonces ahí de eso está hablando, y el misterio de la piedad es Cristo. Amén. Entonces hay un Dios que revela esos misterios, algo que no ha sido enseñado, que estaba oculto hasta ese tiempo, ¿no? Algo que los demás no conocen. Ahora, me encanta este verso 28 porque no solamente le está expresando eso, sino le dice: no hay quien sepa, pero no es que yo sea mejor que los demás, es Dios. Es algo que llama mucho mi atención, porque no se está poniendo Daniel así por encima como con una capacidad única y extraordinaria. No, hoy hay una sed y un hambre por los títulos profeta, evangelista, maestro, apóstol y pastor y todo eso, ¿no? Pero Daniel está, o sea, yo soy un simple mortal, pero Dios, ¿no? O sea, él no se atribuye el crédito, observa eso, sino que este momento profético sobrenatural está diciendo fue Dios. Verso 29: estando tú, oh rey, en tu cama, fíjate, hasta le dice dónde estaba, ¿no? Te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, ya le dijo quién, ¿verdad? Te mostró lo que ha de ser, o sea, Dios. Y entonces, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque
en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. ¿Te fijas? No es que yo sea mejor que los demás, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, esos pensamientos que tenía en el corazón, Nabucodonosor lo llevaron, lo perturbaron y luego tuvo un sueño, y ese sueño ve a una gran estatua, ¿no? Y él dice, ¿qué está pasando aquí? Dice, ok, Dios te va a hacer entender esos pensamientos. Y aquí Daniel interpreta, verso 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, es una estatua gigante, ¿no? Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, ¿no? O sea, todos los dibujitos que hagamos no lo alcanzan a describir. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Tienes la imagen, Charlie? A ver si se alcanza a ver algo. Bueno, ahí está una imagen similar, pero yo quise ponerla porque además que trae los periodos, aunque después voy a hacer un resumen muy rápido de cuántos años duró cada imperio. Esto es lo que él soñó con esta imagen, ¿no? Y entonces 4 reinos y un 5.º reino muy diluido, pero que también vamos a ver más adelante en el capítulo 7 de Daniel, que representan a 4 bestias o 4 animales, también con poder y con autoridad, ¿no? Pero entonces ahí más o menos se alcanzan a ver la figura, ¿no?, de esa estatua. Y entonces tiene una cabeza de oro, tiene un pecho y unos brazos de plata, tiene una parte media que es de bronce, y después tiene unas piernas bajas de hierro que después se combinan, no se mezclan porque no puedes mezclar el hierro con el barro, pero tiene los pies de barro. Y es interesante porque pues en las extremidades superiores pues hay 2 brazos, y después vemos que en las extremidades inferiores hay 2 piernas, y un poquito rápido voy a hablar de eso, espero no confundirles mucho. Y los pies tienen 10 dedos. De esto vamos a estar hablando más adelante conforme vaya avanzando la profecía, pero también hay una roca que está allí, ¿verdad? Y una roca que va a despedazar a todos los reinos y va a permanecer para siempre, porque su reino es indestructible. ¿Ok? Si ves esa roca ahí en la imagen, esto es lo que soñó con cada detalle Nabucodonosor, y que representa todos los reinos hasta el fin de los tiempos, hasta nuestros tiempos. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, di conmigo, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. De esto habló un poco Jaime también, ¿no? Al punto de diluir estos reinos como el polvo que hay en el desierto, ¿no? O sea, ya están diluidos. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, ¿no? Entonces, Nabucodonosor, tienes que saber esto, que es Dios quien establece el límite y el tiempo de los imperios. Cada parte de esa estatua señala un imperio mundial que ha ocurrido ya durante los años pasados, y así con exactitud, ¿no? Con mucha exactitud. Entonces voy a insistir en esto. Al estar tú y yo estudiando hoy Daniel, creo que Dios quiere enseñarnos, recordarnos que lo que está por venir es real y es serio, y que si es real esto, debemos de estar preparados.
Y que si estamos ya en los dedos del pie, en todos esos gobiernos y esas alianzas diluidas, y el G7 y el G20 y todo eso que vemos en nuestro tiempo presente, es un recordatorio para decirnos, escucha esto, que el cielo es real y que el infierno es real. Y si esto es real, ¿cómo deberíamos de vivir en el presente? Y si el infierno es real y tú crees que el antídoto es Cristo, que el Salvador de este mundo es Cristo, ¿a cuántos les estás anunciando que el infierno es real y que el cielo es real? Y que estamos cerca. Y que estamos muy, muy, muy cerca de los tiempos finales, ¿no? Entonces, así nos volteamos atrás y echamos una mirada a con cuánta precisión se cumplió esto, y podemos decir que la palabra de Dios es confiable. Lo vamos a ver con más detalles en los siguientes capítulos, pero sigamos, verso 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. O sea, las dos cosas le dijo, ¿no? El sueño y la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque ¿quién? ¿El Dios de dónde? ¿Vuelves a ver cómo se distingue? Te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entonces, Nabucodonosor, hay alguien arriba de ti que te permite tomar esto y que es parte de sus planes perfectos y eternos, ¿no? Y entonces, sí, la expresión no es que le está asimilando a un Dios con rey de reyes, sino que realmente, como al conquistar él diferentes regiones del mundo antiguo, pues entonces era rey sobre otros reyes, ¿no? Entonces por eso debemos de entenderlo así. Y verso 38 ya, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo. Entonces todo el mundo conocido de esa época, él, ¿quién es él? Dios los ha entregado en tu mano. O sea, Nabucodonosor dice, no, si el jefe en la milicia, el estratega militar soy yo, el sabio soy yo, ¿no? Mi papá me formó, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Nabupolazar. Eso, ya casi me sale. Voy a hacer una plana. Y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, imperio babilónico, después del asirio, el asirio ya había pasado, por eso no es mencionado aquí en este sueño, ¿no? Como la cabeza de oro de esa imagen que él vio, ¿no? Y que duró aproximadamente unos 70 años por ahí, ¿no? Y de los cuales pues Nabucodonosor realmente gobernó menos, como quizá unos 40 años aproximadamente, ¿no? Pero ahí durante ese tiempo hubo abundancia, hubo riquezas, hubo construcciones, hubo artes, hubo prosperidad en toda esa región, ¿no? De hecho, los arqueólogos, la información que nos dan los arqueólogos es que Nabucodonosor escribió sobre la seguridad o la convicción que él tenía. Decía, soy tan poderoso que mi reino no va a terminar nunca. O sea, Babilonia nunca va a caer, ¿no? Y entonces, al escuchar que Daniel está diciendo esto, sabes que, Nabucodonosor, tu reino no va a continuar por siempre, y Dios quiere que lo sepas, ¿no? Y Dios cumplió su palabra tal cual, ¿no? Tal cual. Babilonia tuvo su fin. Verso 39 y 40 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará
todo, ¿no? Entonces lo que seguiría después de esa cabeza de oro, y fíjate en el lenguaje como dice un reino inferior, dice en el verso 39, ¿no? Y no es que fueron inferiores en territorio, no fueron inferiores en milicia. Si tú sigues y miras cómo se comportó los medopersas, los griegos, los romanos, en realidad su extensión territorial fue enorme, su poderío fue enorme. ¿Pero en qué fue menor? En que si tú ves el estilo de gobierno de cada uno de ellos, lo que va disminuyendo es ese control absoluto sobre las poblaciones, hasta el punto que Roma fue prácticamente una democracia, ¿no? Entonces vemos que van siendo inferiores y van perdiendo ese poder, y la calidad del material pues pasa de oro a ser literal barro, ¿no? Se pierde esa monarquía absoluta, controladora de todas las cosas, ¿no? Como en la época de Nabucodonosor, que nadie respiraba sin preguntarle a Nabucodonosor qué hacer, literal, ¿no? Y entonces Nabucodonosor, este sueño es un poco para que sepas que tu reino es temporal, y que Nabucodonosor solamente hay un reino que es atemporal y que es eterno, y es el reino de Dios, y tiene un rey, y tiene un Mesías, y tiene un Salvador, y tiene nombre, y se llama Cristo, ¿no? Entonces Dios estaba anunciando, ese es el centro de este mensaje, Dios estaba anunciando su reino indestructible. Y bueno, el segundo imperio que vemos ahí, la historia nos dice qué pasó después de Babilonia, los medopersas. Los medo eran un poco más débiles, que fueron dominados por los persas, ¿no? Y entonces ahí tomando control de todas esas cosas, se dice un poco acerca de Darío y de Ciro, ¿no? Que fueron los que representan a este imperio medo-persa, y que también los vamos a ver más adelante porque son contemporáneos de Daniel, ¿no? Que dice, bueno, es lo que sigue después de ti, Nabucodonosor, ¿no? Y aparece en escena, va a aparecer ahí en escena Ciro, que es realmente quien termina conquistando a los babilonios. Y es interesante también aprender o recordar un poco de dónde proceden los medopersas. Y proceden los medopersas del actual Irán, que tanto dolor de cabeza le está dando a Israel y a otras naciones hoy en día, ¿no? Por todas sus alianzas estratégicas que tiene, ¿no? Y tiene infiltrados en todo el Medio Oriente y aún en muchos países occidentales, aparte de sus milicias de Hamas y de ISIS y de muchos otros que están allí. Entonces la capital de Medo-Persa era Irán. Y aquí hay datos curiosos, no sé cómo vamos de tiempo, pero imagínate que se decía de la ciudad de Babilonia que está totalmente amurallada, y sus murallas alcanzarían 60 metros de altura. Tan grandes eran que había transporte, carros que pasaban por arriba de la muralla. Para que tengamos una idea cuántos son, aquí tenemos en la parte baja 6 metros y en la parte alta tenemos 8.5 metros, pero la antena que está aquí al lado, cuando salgas la puedes mirar, porque ya la medimos con un dron. Entonces tiene 120 metros de altura. Entonces, como la mitad de la antena tenían las murallas que rodeaban a Babilonia, ¿no? Entonces cuando la miras dices, es indestructible esa ciudad, ¿no? ¿Quién va a pasar por esa ciudad, ¿no? Pero 40 años estuvo ahí, cuando de repente llega Ciro con su ejército cerca de la ciudad. Se dice que imagínate que tenían suficiente comida los babilonios como para sobrevivir dentro de sus murallas. Chécate este dato, 40 años. Y entonces cuando se acercan los medopersas, ellos empiezan a reír de ellos y les empiezan a aventar comida desde las murallas. O sea, no nos van a vencer nunca. Nunca nos van a... Y se ríen, ¿no? Y se ríen, y así muchas veces se ríen de los planes de Dios. Pero ¿qué estrategia ocuparon para poder conquistar la ciudad? Que el río que cruzaba, el río Éufrates que cruzaba sobre esa ciudad,
empezaron a hacer diques y a desviar en canales el agua. Y el día que tuvieron una gran festividad los babilonios, y estaban hasta los guardias, estaban ebrios y estaban tomados, secaron el agua del río y entraron por donde eran los canales del paso, así entre el lodo que dejaba el río, y entraron y conquistaron, y esa ciudad que parecía a sus ojos indestructible pasó a ser conquistada por justamente los medo-persas. Y aquí empieza a diluirse la calidad, porque se dice que entre una de las grandes estrategias que hizo que pudieran gobernar los medo-persas con mucha eficacia Ciro, es que empezó a hacer algo que quizá hayas oído en la Biblia, que dice sátrapas. ¿Cuántos han oído esa palabra, sátrapas? Que los sátrapas eran los gobernantes de las satrapías, que eran como pequeñas regiones. Interesante, porque lo que él permitió es que esas pequeñas regiones tuvieran su propia administración y les permitía que se mantuvieran en su cultura y religión. ¿Te acuerdas que permitieron que se fueran Nehemías, Esdras y todos ellos, que se permitieron que fueran y reconstruyeran el templo y la ciudad y todo, porque esta era parte de la estrategia que tenía Ciro? Cada región tenga su propia cultura, sus propias creencias, porque es imposible controlar y dominar todo eso en un territorio tan extenso. Entonces tienen estas gobernaturas, pero eso sí, militarmente y fiscalmente tenían que pagar impuestos y someterse a ellos. Y ellos continúan construyendo carreteras, crean los medo-persas una moneda única para tener un control total sobre todo el imperio. Pero aunque parece más fuerte y más grande, evidentemente no sería el último reino, habría otros. Y entonces tenemos, vieron medo-persa, entonces dos brazos, por eso medo y persa, dos brazos. Pero si ya bajamos un poco a la parte del vientre y de la pierna alta, entonces aparece en acción Grecia, que fue un gran imperio, porque fue comandada por un hombre que también mencionó por ahí, creo que lo mencionó Jaime, y que es el famosísimo Alejandro Magno, donde inclusive hay ciudades que tomaron su nombre, como es Alejandría, ¿no? Y entonces ahí Alejandro Magno, con un ejército regular, el medo-persa tendría cientos de miles en su ejército, pero él tenía nada más 40,000 más caballos, naves y otras cosas. Pero con esos 40,000 soldados conquista a los medo-persas. Y yo sé que estaba un poco aburrido darte todos estos datos, pero a mí me llama la atención que Alejandro Magno tuvo una formación muy interesante, porque quien lo preparó fue el famoso Aristóteles. Fue quien realmente instruyó y educó a ese hombre llamado Alejandro Magno. Y Alejandro Magno tenía una mamá que le hizo creer, Olimpia, que le hizo creer que su hijo era un hijo de los dioses. Y le dijo: tú eres un dios y tienes que gobernar como lo que eres, un dios. Entonces Alejandro Magno se creía un dios. Y cuando conquista Egipto, ¿qué crees? En Egipto se hace adorar como un dios, y los egipcios lo adoran a este hombre Alejandro Magno, ¿no? Entonces se están moviendo los tiempos, se están moviendo las circunstancias, y aparece el imperio romano, el cuarto imperio, que aparece en escena como parte de lo que Dios había anunciado, ¿no? Así, con exactitud, la palabra de Dios nuevamente cumpliéndose. Pero ese imperio romano tiene dos piernas, y es que también el imperio romano estaba dividido en Occidente y en Oriente, y no era como un reino completamente unificado, aunque a la hora de conquistar y en milicia sí estaban juntos, ¿no? Y Roma, lo sabemos, conocida por su crueldad y la manera en la que dominaba, ¿no? Ellos se inventan el instrumento de tortura más terrible que ha habido sobre toda la historia, que es la cruz, ¿no? Pilato, en los tiempos de Jesús, gobernador romano, ¿no? Crucificando a cientos y cientos, si no es que miles de personas, con tremenda crueldad, para imponer
su dominio, ¿no? Y entonces ahí está, pero luego ya vemos, voy a ir más rápido, hay muchos datos que después pudiéramos recordar, pero hacen muy quizá cansado esto, pero después ya vemos como que el hierro que es duro y entonces se impone en las piernas, pero bajan a los pies y está el barro, ¿no? Y entonces ahora lo que vemos es una especie de imperio, pero dividido, ¿no? Y entonces ahí podemos, a través de la historia y de nuestros tiempos actuales, situar a Roma presente en todos los tiempos, pero ya 10 dedos, y también vamos a hablar de eso más adelante con mayor precisión, pero 10 gobiernos, 10 tribus principales que forman parte de lo que es hoy la Europa moderna. Y así, esto es hasta nuestros tiempos, ¿no? Y después de esto no ha habido más. Entonces, simplemente lo que quiero decir es que se va cumpliendo todo lo que la Biblia nos describe y que no habría nunca más un imperio unido con esa capacidad que tuvieron hasta los últimos días, hasta nuestros días, ¿no? Y sí, obviamente han habido a través de la historia muchos que han tenido ese sueño de volver a ser un imperio, de unificar los famosos unos, que quizá algunos hayan visto películas o hayan leído libros por su capacidad militar, pero tenemos a Hitler, a Stalin, al mismo Islam, ¿no? Que hoy el sueño del Islam, ¿qué es? Dominar toda esa región y tener otro gran imperio, pero la palabra de Dios nos dice que no, ese es el último gobierno. Y entonces sí, lo que sí va a aparecer es un último dictador, que es el anticristo, ¿no? Al final de los tiempos es el anticristo. Y bueno, nada más para ubicar rápidamente antes de avanzar en esto, el imperio babilónico permaneció, para tener una idea, unos 66 años ya entre todo. El imperio medo-persa unos 200 años, 208 años con más precisión. El imperio griego menos, duró 185 años. Y el imperio romano tal cual duró más de 500 años. Y ahí estaba en la gráfica, por si lo miraron, después lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero más de 500 años. Y ya después el reino dividido, pero anunciado desde este tiempo el reino que va a permanecer por la eternidad y que es indestructible. Verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos es parte del barro cocido de alfarero, y parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Es lo que vemos hoy en día. Así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, ¿no? Y G7 y ahora está ¿cómo se llama este nuevo tratado que es China, Irán, Rusia? Y bueno, se me van ahí, pero son varias alianzas, ¿no? Y entonces, pero frágil, dice, pero no se unirán el uno con el otro, ¿no? Y a poco ya se unieron en un solo gobierno Rusia con China. No, ¿verdad? Y así, es mi amigo, pero hoy te apoyo, mañana no. Así están, con el tema de Israel y con otros temas, como que te abrazo y luego ya no. No, porque sí me conviene, pero no me conviene. Entonces, como el hierro no se mezcla con el barro. Verso 44. Entonces sí tienes que ubicar esta parte ya en nuestros días. Y verso 44. Y en los días de estos reyes, otra vez, el Dios, esto es lo que da título a este sermón y a este capítulo, el Dios del cielo levantará un reino indestructible. Amén. Un reino indestructible. ¿Y eres parte de ese reino? Ok. Ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, que dice, no con mano. O sea, ¿intervino algún humano? No. Eso es intervención completamente divina. No hay mano del hombre metido en eso, ¿ok? El cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, ¿no? ¿Qué queda de todos esos imperios hoy en día, no? El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, Nabucodonosor, tu reino no va a ser por siempre. Y el sueño, Nabucodonosor, es verdadero y su interpretación es fiel. Esto es real, ¿no? Y entonces es Cristo y es la roca. Isaías en el capítulo 9, este texto a veces lo usamos mucho en Navidad y en esas festividades, pero Isaías capítulo 9, verso 6, dice, hablando de este imperio indestructible, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué dice el 7? Y lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Y quién le va a decir no? ¿Y quién le va a decir no? Y su imperio no tiene fin, ¿no? Y es lo que nos dice la Escritura. Ahora, otra vez, la Biblia es preciosa y anuncia esto, y hay más datos precisos que vamos a ver ya ahí en capítulo 7 y otros acerca de la historia que ha sorprendido a millones a través del tiempo. Así, ¿cómo Daniel pudo saber todo esto? Pero ¿en dónde encaja tu vida? Y la pregunta es, ¿realmente tiene sentido cuando oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos ¿tú qué? Hágase tu voluntad. ¿Vivimos bajo el gobierno de Él? ¿Anhelamos su reino en nuestras vidas? ¿Estamos sometidos a Él en nuestro corazón? Porque Él no es un dictador, Él es un rey bueno, un rey santo, un rey poderoso sin medida, un rey sabio sin medida, creador del cielo y de las estrellas y de todo lo que hay. No, las estrellas no son dioses. Hay un solo Dios en los cielos, y se ha revelado y se ha mostrado a través de su creación y a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra, y hoy sigue hablando y hoy sigue reinando con todo poder y con toda autoridad, y no nos pide permiso, no nos consulta, no nos pregunta. Pero la pregunta para nosotros es, ¿y dónde encajamos nosotros? ¿Hace sentido? ¿Hay propósito en tu vida? ¿Qué parte te toca en su reino? ¿Cómo está funcionando tu vida en su reino? Y entonces, después de hacer eso, yo me imagino, no lo dice el texto, pero yo me imagino a Nabucodonosor así. Ok. Entonces dice el 46, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló. O sea, ¿ves esa escena? ¿Quién? Nabucodonosor. O sea, y se me pone así la piel de gallina. Y entonces ahí está, y dice, wow, humillado ante Daniel. Y tráiganle presentes y pónganle incienso a Daniel. Daniel ya lo había dicho, yo solamente soy un instrumento de Dios. Pero a mí me parece que es un cumplimiento anticipado de lo que dice Filipenses 2:10, que dice, y toda lengua y toda rodilla se doblará, ¿no? En el nombre de Jesús. Entonces,
si Daniel estaba hablando de un rey y de un reino eterno, es Jesús. Y si Daniel estaba hablando de una piedra, que Jesús ha venido a ser la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, la piedra que va a destruir todos esos sueños fallidos de gloria. Entonces Nabucodonosor, por un momento, por un lapso, se está postrando ante Jesús y está reconociendo que lo que Daniel dijo es verdad. No. Dice el verso 47, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. O sea que todavía continuaba politeísta, ¿no? Así como sí, pero hay otros dioses. Y Señor de los reyes, eso sí. Y de los que y Él revela los misterios. Ya sabemos esto, ¿no? Con profundidad, de la piedad y de la iniquidad. Pues pudiste revelar este misterio, ¿no? Ok, verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces, cuando alguien así como Daniel 1:8, y prudente y sabio y santo, bueno, estamos aprendiendo de Daniel, así es que ayúdame, por favor. A veces llevarte algo en el corazón es complicado, pero di conmigo: sabio, prudente, santo. Esa es la clase de personas que Dios usa. Sabio, nada más llevamos 2 capítulos y es un joven. Entonces, joven, nadie tenga en menos tu juventud. Sabio, prudente, es una palabra muy grande, y santo, y santo, y santo, que entiende del reino de Dios, entiende quién reina y quién gobierna, y dice: ok, ahí está una autoridad humana llamada Nabucodonosor, pero yo me debo a un rey supremo que está sobre los cielos, y ese sí es Rey de reyes y Señor de señores, y a Él sigo y a Él obedezco, y lo que Él me pida yo haré. Y entonces, ¿cuántos sí podemos decir con entendimiento: vénganos tu reino? Eso significa: me someto a ti en todo. ¿Anhelas el reino de Dios sobre tu vida? Verso 49, me encanta, ¿no? Porque, ok, ya que andamos en esas, ¿no? Y cuando sabes que la mano de Dios está sobre de ti, otra vez, cuando sabes que la mano de Dios está sobre de ti, ¿qué significa eso? Que tu voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Importantísimo. Entonces pidan todo lo que quieran y se los daré, porque mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Entonces Dios no tiene problema en contestar nuestras oraciones. Pero si hay algo que no hemos rendido en nuestro corazón a Dios, ¿con qué autoridad vamos y decimos: dame? ¿No? Entonces, yo quiero pedir para gastar en mis propios placeres y deleites, y Dios dice: no, te voy a echar a perder, te voy a destruir. Entonces mejor no. Pero si mi voluntad está rendida al Rey de Reyes, pidan todo lo que quieran hacer. Y entonces, ya que la mano de Dios estaba sobre Daniel, el 49 dice: solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia
a sus brothers, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Y entonces sí, pero no fui el único que oró para tener la revelación. Y no puedo ser el único que recibe el beneficio de lo que Dios hizo sobre nuestras vidas, ¿no? Cuando caminamos en los planes de Dios, ya terminamos. No me vean feo. Dices, ya voy a empezar a predicar. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, escucha esto, por favor, escucha esto. Esto no estaba aquí. Esto ahorita Dios puso en mi corazón. Podemos ser de bendición a otros. Puedes ser de bendición a tus hijos, a tus padres, a tu iglesia, a las personas con las que trabajas, a tus amigos cristianos y no cristianos. Espero que tus amigos sean como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que te llevan a la piedad y no a la impiedad. Que se reúnen a orar contigo y no a embriagarse contigo, ¿no? Y entonces sabes algo, cuando andamos en los caminos de Dios, podemos ser instrumentos poderosísimos para bendecir a otros. Lo que leímos al principio de este capítulo olía a muerte y a tragedia. Y ahora huele a gloria y a victoria. Pero la historia a mí me da un rayo de luz tremendo, el 1:8, ¿no? Se propuso glorificar a Dios. Se propuso glorificar a Dios.